Buenos días, damos gracias a Dios que podemos continuar con nuestra meditación en la palabra del Señor, en la carta de Santiago. Recuerden que estamos hablando de esta carta de Santiago, le hemos puesto esta serie, La fe en acción o el evangelio en acción. Santiago nos llama a buscar ¿cuál es la correcta motivación para la obediencia? Santiago nos ayuda a reflexionar. ¿De dónde proviene la obediencia cristiana? ¿Proviene solamente de que queremos ser buenos cristianos? Santiago dice no, proviene de una comprensión profunda del evangelio. De ahí tiene que provenir nuestro deseo de obedecer a Dios. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Prácticamente el mensaje de Santiago podemos resumirlo en: si tú eres cristiano, tú deberías de vivir de esta manera. Si tú eres cristiano, entonces deberías de pensar así o deberías de actuar así. Entonces, vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Y dice esta palabra del Señor: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esta es la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la hermosura de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría, de por qué la sabiduría es algo que a través de toda la Escritura encontramos esta exhortación a ser sabios, ¿no? Hijo mío, ama la sabiduría más que cualquier otra cosa. Entonces, la sabiduría es algo que la gente, aún los no creyentes, buscan la sabiduría. Si alguien, por ejemplo, quiere casarse, anda en busca de una pareja para casarse, anda en esa fase casamentera de su vida y dice: ¿con quién me casaré? Entonces, ¿quién me conviene? ¿Cómo puedo saber que una persona me conviene? ¿No? Y entonces, bueno, pues puedes consultar el horóscopo y ver si eres compatible. Tauro es compatible con Escorpión, así en esto no. Piscis, no, definitivamente no te caes con Piscis, cosas así. Entonces hay gente que busca sinceramente en los horóscopos la sabiduría para saber con quién debe de casarse. Y también hay personas profesionales. Yo conozco amigos en Estados Unidos que han conseguido sus esposas a través de estas compañías que se dedican a lograr el match perfecto que tú necesitas. ¿Cuál es la persona que tú necesitas? Y a lo mejor alguien dice: no, yo me voy a casar con alguien, yo me voy a ir a Suecia a casarme con alguien que me mejore la raza. No me voy a casar con producto nacional, no. Necesito casarme con alguien que mejore la genética, ¿no? Entonces eso puede ser algo que te haga tomar una decisión. Otra persona puede decir: no, yo necesito a alguien de buena familia, que se vea que es una gente trabajadora, que va a acabar con mis problemas económicos. Entonces hay muchas formas de buscar pareja en la vida. Entonces la gente, aún los no creyentes, aún los que dicen que no creen, de todas maneras buscan en el tarot, buscan en el ocultismo. Ahí están los ¿cómo se llaman estos? Los políticos, masones, exactamente. Estaba pensando en el ocultismo, pero ahí está la masonería, ¿no? Entonces, con los símbolos del compás y de todos estos instrumentos de construcción para encontrar sabiduría en el mundo, en los edificios, para encontrar este código secreto que está ahí en el mundo para decirnos cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Aún los no creyentes, los que no creen en Dios, están buscando de alguna manera la sabiduría, cómo tomar buenas decisiones. ¿Y cuál es la diferencia de inteligencia y sabiduría? Bueno, que la inteligencia es un don de Dios que te da y lo tienes o no lo tienes. ¿Eres burrito o no?
¿Eres listo o no? Pero la sabiduría, dice Santiago, se puede adquirir. Podemos adquirir sabiduría. La fe cristiana es fundamentalmente una búsqueda de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ver con decisiones para la vida. No tiene que ver con si entiendes matemáticas o física o si tienes ciertas habilidades de inteligencia para los negocios o cosas así. No se trata de eso. Se trata de sabiduría, que es una inteligencia para la vida, para tomar buenas decisiones. La Biblia nos enseña que la sabiduría no es algo que se obtiene fácilmente, sino que es algo que proviene, fíjense, anoten esto, la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, proviene de una condición espiritual. La sabiduría proviene de una condición espiritual. Es algo que se desarrolla en relación, y aquí viene el punto importante, en relación con lo que adoramos. Esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a hablar de esto en tres aspectos. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? ¿Por qué es tan difícil adquirir sabiduría? ¿Y cómo crecemos en sabiduría? ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? ¿Por qué es tan difícil ser sabios? ¿Y cómo podemos crecer en sabiduría? Y para empezar, quiero que como un pasaje paralelo a esta lectura de Santiago capítulo 3, vamos al primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes capítulo 3, versículos del 5 al 10. Es un pasaje que algunas personas conocen muy bien. Es cuando Salomón, el hijo de David, es coronado rey, y entonces Salomón hace esta famosa oración. Es una oración muy famosa. Era un hombre joven que ahora tenía que ser rey de Israel, y entonces hace esta oración el rey Salomón. Dice así, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Dice: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y Salomón respondió: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Dame un corazón comprensivo. Esta es la Nueva Traducción Viviente, pero me gustan otras, esta palabra, lehavim, que se puede traducir como discernir, entender, percibir. Dame un corazón que pueda discernir, dame un corazón que pueda entender, dame un corazón que pueda percibir lo que necesito saber, lo que debo hacer. Esa es la oración de David. Dame un corazón comprensivo, con discernimiento, con entendimiento, que perciba las cosas. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a una gran cantidad de información. ¿Están de acuerdo? Yo me acuerdo cuando éramos chicos y ahí íbamos a la casa, en la casa de mi papá, ahí estaba el gran tesoro de la juventud, y estaban los libros de Time Life, y estaban ahí esas bibliotecas que se compraban por metro. O sea, no sé si ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Pero se compraban así: quiero 3 metros de libros, y entonces ya te daban ahí las enciclopedias, ¿no? Teníamos poco acceso, un acceso no tan fácil a toda la información, que ahora todos nada más googleamos algo y tenemos información a todo, ¿no? Y ahora ya hay médicos hechos en Google, graduados de Google, y hay abogados graduados en Google, y ingenieros graduados en Google, arquitectos graduados en Google. Entonces, tenemos una cantidad tremenda de información a nuestra disposición. Eso nos ha hecho más sabios, eso ha hecho a la humanidad una humanidad más sabia, que toma mejores decisiones. Tomamos mejores decisiones porque tenemos más información. ¿Sí o no? Porque a veces no sabemos si esa información es verdadera o no,
No, yo me acuerdo cuando en los años 80 empezó la campaña contra el huevo. Nadie debe comer huevo porque te vas a morir de un infarto. Y así por unos 20 años mucha gente tenía miedo de comer huevo. No, a mí nada más mi omelette de claras con ejotes cocidos porque no me vaya a infartar. Pero resulta después de 25 años que no, el huevo es increíble, el huevo es algo buenísimo. ¿Quién tenía la razón? ¿Los de antes, los de ahora? ¿Hay manipulación de la información? Tenemos tanta información, tenemos tanto acceso a información, no sabemos si es verdadera o falsa, pero a pesar de que tenemos tanto acceso a la información, no somos necesariamente más sabios, porque la sabiduría tiene que ver con la vida. Salomón pidió, dame un corazón comprensivo, que tenga discernimiento, que pueda entender, que pueda percibir. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? Vamos entonces al texto de Santiago. Vamos a ver versículos 17 y 18. Santiago 3, 17 y 18. Fíjense lo que dice. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría? Dice Santiago, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, ¿qué? Pura. Y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, va a traerles paz a los que producen paz. Pero se dan cuenta que este pasaje se parece mucho a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí se acuerdan? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol. Se parece muchísimo lo que está diciendo Santiago a lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, la sabiduría de Santiago dice se manifiesta en pureza. Y dice, y además es pacífica. Entonces, la pureza trae paz. Cuando conocemos a Cristo, si realmente comprendemos que Él nos ama, que Él nos perdona, que por medio de la obra de Cristo somos adoptados en la familia de Dios, que somos hechos sus hijos. Pablo dice que entonces los que estamos en Cristo tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios. Las buenas noticias del Evangelio, la salvación que Cristo nos da debe producir paz. Primeramente ¿con quién? Con Dios. No le debes nada a Dios si estás en Cristo. No es porque seas una buena persona, eres una persona terrible y yo soy una persona terrible. Pero por causa de Cristo, porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces tenemos paz con Dios. Entonces, si tengo paz con Dios, dice Santiago, si ustedes están en Cristo, si ustedes conocen a Dios, entonces ustedes deberían de, en primer lugar, tener una actitud pura. ¿Por qué? Porque han sido purificados, limpiados. Es decir, reconoces tu pecado, reconoces tu maldad, no niegas tu miseria espiritual, tu egoísmo, no niegas que odias a Dios, no niegas que odias a tu prójimo. No, lo reconocemos, pero venimos a Jesús y decimos gracias porque tú me quieres perdonar, gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Y eso hace que nuestras intenciones cambien y sean puras. Ya no están enfocadas en nosotros, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que debería de pasar. Y entonces buscamos la paz. Fíjense, la persona sabia que es pura busca la paz, busca solucionar el conflicto, busca la reconciliación. ¿Cómo estás en ese sentido? ¿Cómo andas en ese sentido? ¿Andas en muchos conflictos? ¿Estás todo el tiempo en conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás, con los que trabajas? ¿Con quién estás en conflicto? ¿Es un conflicto permanente con diferentes personas o estás en paz? ¿Por qué? Porque has recibido la purificación de tus pecados, esa pureza que proviene no de ti, proviene de Cristo, proviene de que Él te ha purificado. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo estás? Ser bondadosos es otro de los frutos de esta sabiduría que es pura. Ser generosos con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro talento. Somos bondadosos con los demás, somos compasivos, vemos una necesidad y la atendemos, ¿no? A mí me encantó ahora que estaba predicando Rodrigo hace como unos 2 meses, cuando estaba hablando fue ya en esta serie, y cuando hablaste de la gente necesitada, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Cuando vemos a una persona necesitada y decimos, le voy a dar una moneda. No, ¿qué tal si la utiliza para algo malo? A lo mejor no le doy nada. Y dice, así no nos trata Dios. Dios nos da de su gracia,
Dios es compasivo con nosotros y generoso y no dice, "Ay, no, no le voy a dar de mi gracia, no le voy a dar de mi perdón a esta persona, porque tal vez va a desperdiciar mi gracia". No hemos desperdiciado la gracia de Dios, no hemos utilizado mal la gracia de Dios, no hemos utilizado mal el perdón de Dios. Y sin embargo Dios nos dice, no, no, no se lo merecen. No, ese es algo que debe de venir con esta sabiduría que es pura y que produce paz y que además produce bondad. Y la pureza también, dice Santiago, nos hace enseñables, razonables, estar abiertos a aprender, a escuchar a otros. No solamente queremos escuchar lo que nos gusta, lo que nos satisface, pero esta sabiduría que proviene de Dios nos abre nuestros oídos, queremos escuchar a otros, tenemos curiosidad por otros. No sé si a ustedes les pasa, pero de pronto puedes hablar con personas que solamente hablan de sí mismos todo el tiempo, y tienen tanto que contarte, pero es increíble la cantidad de cosas que tienen que contarte. Es fascinante, ¿no? Que alguien pueda decir tantas cosas y contar tantas cosas, ¿no? Y hablan, pero nunca te preguntan cómo estás tú, cómo están tus hijos, cómo está tu suegra, cómo va todo. No te hacen ni una sola pregunta. Solamente hablan de sí mismos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que también cuando hablamos de ser enseñables quiere decir que tenemos curiosidad por conocer a los demás, por saber quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus temores, cuáles son sus sueños. ¿Qué clase de personas, qué clase de creyentes debiéramos de ser si realmente comprendiéramos lo que hemos recibido en Cristo? Si realmente nuestra confianza estuviera puesta en Cristo, dice Santiago, ¿qué clase de persona deberías de ser tú? ¿Se dan cuenta? Pero dice Santiago, no es que yo te digo, sé compasivo, sé paciente, sé amoroso, piensa en los demás, sé generoso. Bueno, voy a ser generoso, voy a ser paciente. No, dice Santiago, no es así. Tiene que provenir de esta confianza que pongas en Cristo. La pureza, dice, nos debe llevar a ser imparciales, a tratar a todas las personas con respeto, a no tener favoritismos. Fíjense qué precioso esto. La sabiduría, cuando se manifiesta, hace de la persona un elemento de paz, un elemento que trae shalom. Y la palabra shalom en el hebreo no solamente quiere decir paz. Fíjense, shalom quiere decir bienestar. Una persona cristiana debería de traer bienestar a los que lo rodean. No solamente decir, bueno, no causo problemas, no me meto con nadie. Es más, ni saludo a los hermanos. Voy a la iglesia, salgo, no hablo con nadie, no me meto con nadie, así no tengo problemas. No estamos hablando de eso, hermano. Eso está mal, ¿no? Deberías de quedarte a platicar con otros y a no causar problemas, pero quedarte a platicar y arriesgarte tal vez a causar algún problema. Al fin que hay perdón y gracia, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, yo tengo paz porque no, ni saludo a los vecinos, ni los conozco, ni me interesan sus vidas, y piensan que esos son elementos de paz. No, el shalom quiere decir traer bienestar a las personas que están a nuestro alrededor. Es algo más que no causar problemas, es traer bienestar. Entonces, una persona que actúa así hace que la vida sea más hermosa, hace que la vida sea más placentera, porque no está enfocada en sí misma. No eres una persona que estás exigiendo, atiéndeme esposa, atiéndeme esposo, atiéndeme hija, atiéndeme hijo, atiéndeme mamá, atiéndeme papá. Esas personas que todo el tiempo están exigiendo que se les atienda, que se les conceda lo que quieren, que los demás hagan lo que quieren, que se coman lo que ellos quieren, que todo lo que ellos quieren, esto y esto y esto, y son insaciables. Son personas como aquellas de las que habla el Antiguo Testamento. Dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen que, ¿se acuerdan? Ya lean sus Biblias, porque ese es un pasaje famoso. ¿Estás de acuerdo, Anita García? ¿Qué dicen las hijas de la sanguijuela? Dame, no, dame. Son esas personas que son así, que nada más están, dame tiempo, dame esto, dame el otro, dame aquello. Nunca piensan en dar, siempre están, dame. Por eso, fíjense, cuando vemos a personas que traen tranquilidad, que acaban con el caos y con la incertidumbre, son personas que nos atraen, son personas que nos hacen sentir seguros. Hay personas con las que nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros, porque sabemos que siempre tienen una buena intención, o sabemos que tienen un interés genuino en nosotros, o sabemos que podemos tener confianza con ellos, ¿no? Porque no van a causar un caos. Por eso figuras como, no sé, depende de cuáles sean sus series favoritas, pero voy a decir Dumbledore y Gandalf, esos 2 viejitos. Dumbledore, el director de la escuela de magia y hechicería. Dumbledore,
o Gandalf. ¿Qué características tienen estos hombres? Son unos hombres viejos, son unos hombres maduros y son unos hombres que, aunque a veces digan cosas que son totalmente absurdas, parece que son sabios, ¿no? Aunque digan cosas bien locas que ni sabes qué están diciendo, pero como que da paz, ¿no? Y están ahí y los que están alrededor de ellos se sienten con paz, se sienten con tranquilidad. Ahí están todos siguiendo a Gandalf o haciéndole caso a las tonterías de Dumbledore, pero esas figuras que traen paz, que traen tranquilidad, porque parecen sabios. Parece que lo que dicen va a ayudar a resolver todas las cosas. ¿Qué clase de creyentes somos? Somos estos creyentes que la sabiduría que hemos hallado en Cristo, porque entendemos nuestros problemas, entendemos nuestro pecado, entendemos por qué el mundo está roto y entendemos que hay un Salvador que es Cristo Jesús y entendemos que somos amados, perdonados, aceptados por pura gracia. Esa sabiduría que proviene del Evangelio nos está transformando en personas que traemos shalom, que traemos paz a los demás. Nuestras acciones sabias traen paz a los demás. Entonces, ahí está lo primero. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría? En paz, en bondad, en que seamos enseñables, en que seamos compasivos, en que seamos imparciales, que tratemos a todas las personas con respeto. Es lo que dice Santiago. Pero ¿por qué es tan difícil adquirir sabiduría? ¿Por qué es tan difícil ser sabios? Ya vimos cuáles son las manifestaciones, pero vamos a ver por qué es tan difícil ser sabios. Vamos a leer Santiago 3, pero del 14 al 16. Santiago 3, del 14 al 16. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades, ¿cuál es el problema de la envidia? ¿Cuál es el problema de la envidia? Es un pecado muy extraño, tiene unas características especiales. ¿Pero qué tiene de especial la envidia? ¿Se nota? ¿Es notoria? ¿Es escandalosa? No, es solamente algo que contamina tu corazón desde lo más íntimo. Tal vez nadie sabe que eres envidioso, porque además también, como se los dije la semana pasada, nunca nadie ha venido a mí en mis 25 años de ser pastor a confesar su pecado. Hermano, soy una persona extremadamente envidiosa. Nadie ha venido a confesar su envidia, porque eso es algo que solamente tú lo sientes en tu corazón. Tal vez ni tu esposa sabe que tú eres un hombre envidioso, o tu esposo no sabe que tú eres una mujer envidiosa. Tal vez nadie sabe que sientes envidia. Solamente tú sabes cuando sientes dolor de que a otros les vaya bien. Solamente tú sabes si tú sientes dolor de que a otros les vaya bien. Eso es la envidia. Qué dolor que a otros les vaya bien. Si yo soy una mejor persona, la verdad es que yo he servido al Señor por tantos años, soy pastor, yo trato de ayudar a la gente, renuncié a mi trabajo que me daba mucho dinero, ahora soy una persona que me dedico a servir al Señor. ¿No debería de irme bien? Oye, yo me hice cristiano y dejé mis vicios y dejé a mis amigos y dejé la fiesta y dejé estas cosas. ¿No debería de irme bien? A veces pensamos que por ser cristianos nos debería de ir bien. Y a veces somos religiosos, pero somos personas envidiosas. Somos personas que nos duele el bienestar de los demás. Nos duele que los demás prosperen, nos duele que a los demás estén en una mejor condición que nosotros. Nos parece que es como una injusticia cósmica. ¿Por qué me tratas así, Dios? ¿Por qué no me das lo que yo quiero? Y a esa persona que no se lo merece, porque si tú lo conocieras, verías que no se lo merece. Cuando envidiamos, vemos a los demás como rivales en la profesión. Se los he dicho, cada gremio profesional está plagado de envidias, ¿no? Cuando era contador y teníamos que ir al colegio de contadores, a los congresos en el colegio de contadores, cuando jugábamos el torneo de tenis del colegio de contadores, todo era el colegio de contadores. Y entonces siempre que te reunías con ellos, siempre era quién es el mejor despacho, quién trabaja para los mejores despachos, quién tiene los mejores clientes, a quién le está yendo bien, a quién le está yendo mal. Y si te reunías con algún grupo de amigos, entonces era hablar y destrozar a todos los que no estaban presentes.
Qué lástima que no estaban presentes. Querías estar presente porque sabías que si no estabas presente ibas a ser el platillo principal de la cena. Pero eso es en todo. He hablado con maestros del Politécnico y dice, bueno, es que es un ambiente horrible entre los maestros del Politécnico, los académicos, los investigadores, todos se creen los mejores investigadores, los mejores académicos, los más avanzados, los que han viajado más al extranjero, los que tienen más conferencias dadas, los que han publicado más artículos, y es otro gremio en donde se destrozan a unos, y los médicos no se diga, y los licenciados, y hasta los pastores. ¿Cuántas personas hay en tu iglesia? ¿Cuánto diezma la gente? O sea, esas preguntas impertinentes, esas preguntas totalmente fuera de lugar, pero se hacen esas preguntas porque la gente tiene envidia, porque la gente ve a los demás como rivales. Ese es el punto. Envidias amargas y rivalidades. Queremos ser los primeros, queremos ser los que reciban el crédito en todo, los que estemos a la cabeza de todo, los que tengamos las relaciones más ventajosas. Estas personas, dice Santiago, se conducen con esta motivación, estar en la delantera, sentir que están en lo más alto y que todas las personas los reconozcan, los admiren y los exalten. Y esta sabiduría, dice Santiago, es una sabiduría diabólica. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la exaltación del diablo, y ustedes pueden leer una ahí que está en Ezequiel capítulo 28, cuando se habla sobre el rey de Tiro, una profecía sobre el rey de Tiro, pero que cuando tú la analizas bien, ya no está hablando Ezequiel del rey de Tiro, realmente está hablando sobre el diablo, sobre Satanás, sobre este ángel protector que Dios había creado y que lo creó tan hermoso para que fuera un servidor del Señor, y que sin embargo se exaltó a sí mismo. Pero fíjense, en Isaías 14, del 12 al 13, hay otro pasaje que nos dice cómo es esta actitud diabólica, esta actitud demoníaca, esta actitud que controla a una persona que no está controlada por las buenas noticias del Evangelio, que no ha puesto su confianza realmente en Cristo. Entonces tiene estos frutos, que es envidia, celos y rivalidades. Isaías 14, versículos 12 y 13. Fíjese cómo dice Isaías: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Esa estrella de la mañana preciosa, has sido arrojado a la tierra, tú que destruyas a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Esta es una profecía contra el rey de Babilonia, pero los expertos dicen, realmente esto expresa la actitud de Satanás. Voy a subir al cielo y voy a tomar el lugar de ¿quién? Voy a tomar el lugar de Dios. Y eso es lo que dice Santiago, que la persona que tiene envidias y rivalidades es una persona que quiere ser exaltada, y que porque no recibe el reconocimiento que cree merecer, y porque no está en el primer lugar, entonces se siente devastado, se siente enojado, se siente frustrado, está deprimido, porque no tiene ese reconocimiento. Tenemos tanto en lo que reflexionar hoy, cada uno de nosotros, tenemos tanto en lo que pensar. Porque esta es nuestra condición, esta es la condición de envidia y de ver a los demás como rivales. La persona que siente envidia en realidad siente que está sufriendo una injusticia. ¿Por qué Dios no me bendice? Santiago conoce nuestros corazones y nos muestra qué es lo opuesto a la sabiduría. Fíjate, lo opuesto a la sabiduría es la envidia, es el egoísmo. Es lo que nos lleva a tomar malas decisiones. Si piensas en la corrupción de los gobiernos de Brasil, los gobiernos de México, los gobiernos de nuestra Latinoamérica, son famosos ¿por qué? Por la tremenda cantidad de corrupción que hay en nuestros países. Pero si piensas en lo que dice Santiago al describir la condición humana, podemos entender por qué las personas que están en el poder son personas tan insaciables, tan codiciosas, porque están llenos de envidia, ¿no? Y entonces, como tienes envidia, ¿qué es lo que quieres? Quieres tener más que los demás, más dinero que los demás, más poder que los demás. Y entonces es esa ambición, esas ganas de devorar todo lo que encuentran a su paso, porque en realidad están llenos de envidia y de rivalidades. Esta es la naturaleza humana. Por eso, dice Santiago, es tan difícil ser sabios, porque nuestra naturaleza es más bien querer
encontrar algo aquí que me satisfaga. ¿Y qué me puede satisfacer más que tener el primer lugar? ¿Y qué me puede satisfacer más que el reconocimiento de otros? ¿Y qué me puede satisfacer más que los demás me exalten y que yo tenga una imagen o una posición de reconocimiento? Eso es lo que Santiago dice que es la condición del corazón humano, y por eso es tan difícil alcanzar la sabiduría. Esto me recuerda la parábola que me encantaba leer cuando era chiquito, las parábolas de Esopo y Samaniego, de las hormigas trabajando durante el verano y todo eso, pero había una que me gustaba mucho, era la de una zorra y un changuito, y los dos eran malos, el changuito era malo. El changuito se sube a un árbol donde hay una parra y hay unas uvas, y está presumiéndole a la zorra y le dice: ¿no se te antojan estas uvas? Y dice: ¿por qué no subes acá conmigo? Y entonces la zorra está ahí tratando por horas de subir ahí al árbol que lo va a llevar hasta la parra donde están ahí las uvas, y el chango está molestando a la zorra, comiéndose las uvas delante de la zorra. Ven, ándale, tú eres de los animales más inteligentes del bosque, zorra, ándale, ¿cómo no vas a encontrar una forma de subir aquí? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con la zorra? ¿Qué es lo que dijo la zorra? ¿Se acuerdan? Porque fíjate, eso es lo que trae la envidia. Trae algo que se llama desprecio. ¿Qué es lo que dijo la zorra al final? ¿Quién quiere comer de todas maneras esas estúpidas uvas? Y ya se fue. Cuando tú no puedes tener algo, lo que vas a hacer es despreciar lo que hacen otros. Cuando tú no puedes tener el reconocimiento que otros, cuando tú no puedes tener lo que otras personas tienen, ay, ¿quién quiere ir de viaje a esos lugares? Ay, sí, para eso están las enciclopedias y están fotos en internet. ¿Para qué quiere ir uno allí? ¿No? ¿Para qué quiere uno esto? ¿Para qué quiere uno el otro? Es pura envidia. Es pura envidia. Pero despreciamos. Cuando no podemos tener lo que nuestros corazones quieren, cuando vemos a los demás como rivales, entonces estamos llenos de desprecio por los demás. Si alguien tiene un buen matrimonio, lo desprecio. Si alguien tiene un buen trabajo, lo desprecio. Si a alguien le está yendo bien económicamente, quién sabe qué andará haciendo. Entonces, siempre cuando la envidia y la rivalidad nos controlan, nunca vamos a poder ser personas sabias, porque siempre vamos a estar controlados por esta envidia y siempre vamos a estar llenos de desprecio. Una persona que ve a los demás como rivales, una persona que le duele el bien de los demás, una persona que desprecia todo lo que no puede tener o desprecia lo que los demás tienen, nunca puede tomar decisiones sabias. Pero esa es nuestra condición humana y tenemos que tener mucho cuidado, porque nadie lo nota. Podemos estar en la iglesia todos los domingos, podemos leer nuestras Biblias y podemos estar llenos de esta actitud demoníaca, dice Santiago, demoníaca. Es algo que hizo Satanás y que es lo que lo llevó a su perdición. Entonces, número 3, ¿cómo podemos crecer en sabiduría? Ya vimos cómo se manifiesta la sabiduría. Se manifiesta en estos frutos de paz, de shalom, de que deberíamos de ser personas que trajeran bienestar a nuestro alrededor. Pero ¿por qué es tan difícil adquirir la sabiduría? Porque en realidad estamos llenos de cosas muy malas, como la envidia y las rivalidades y el desprecio por los demás. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? Fíjense lo que dicen los versículos 13 en adelante, 13 al 15 de Santiago 3. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, es decir, si ustedes piensan que ustedes conocen a Dios, ustedes como cristianos piensan que conocen a Dios, conocen la Biblia. Si alguien les pregunta: oye, ¿y tú conoces a Dios? Cuando mi hijo Hugo era chiquito se subía a un taxi y lo primero que le preguntaba al taxista era: ¿y tú conoces a Dios? Y si veía también ahí colgado un rosario, decía: mamá, ese señor no conoce a Dios. Y mi esposa: no, sí, mijito, pero después me cuentas, ¿no? Pero Hugo era una persona así. Entonces, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, si ustedes conocen a Dios, dice Santiago, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. ¿Con qué? Con la humildad. O sea, Santiago dice: si ustedes realmente entienden el evangelio, ustedes lo primero que debieran de ser son humildes, que tengan humildad. Porque tenemos un Salvador que es humilde, ¿están de acuerdo? Tenemos un Salvador que, siendo en forma de Dios, siendo como Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a esa gloria que tenía, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente, y tomando forma humana, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Tenemos un Salvador que es extremadamente humilde. Pero ay de ti si te dicen algo que no te gusta, ay de ti si alguien no te trata como tú quieres, ay de ti, ay de los demás más bien si no te saludan o si no te tratan como tú te lo mereces. Entonces podemos ser muy religiosos, muy cristianos en lo externo y sin embargo nuestros corazones estar llenos de orgullo, de muy poca humildad. Pero dice Santiago, si ustedes conocen a Dios, demuéstrenlo haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Fíjense entonces, ¿cuál es otro de los frutos de la sabiduría? Directamente, ser humilde. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas, y otra vez, vuelve a sacar envidias amargas y ambiciones egoístas. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. Es decir, no se pongan una careta de que ustedes están bien, de que son espirituales, de que son religiosos, de que saben mucha Biblia. No se pongan, no sean hipócritas. Prácticamente es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Porque hay personas que entran en modo iglesia. ¿Conocen a esas personas que entran en modo iglesia? Vienen peleándose, están enojados o vienen deprimidos o cosas así, pero llegan a la iglesia y cuando le dices, hola hermana, se le ilumina el rostro y ya, buenos días, que Dios te bendiga. Y esa gente tan religiosa que entra en modo iglesia en cuanto entran a la iglesia, pero se acaba el culto y entran en modo envidia, depresión, enojo, conflicto, todo. Pero aquí en la iglesia, modo iglesia. Vamos a entrar en modo iglesia, hermanos. Eso es lo que dice Santiago. No deberías entrar en modo iglesia. No deberías entrar en modo iglesia. Si estás enojado, bueno, ven y habla con alguien y di, estoy súper enojado, hermano, ayúdame, ora por mí. Está perfecto. O estoy súper deprimido, ora por mí. Está muy bien. Pero no deberíamos entrar en modo iglesia. Es lo que dice Santiago. Tengan cuidado, porque la sabiduría no nos lleva a tener doble cara. La sabiduría no es ser una persona que parece tan espiritual y tan humilde y que te habla así, hermanito, hermanita. Eso no es humildad, porque conocemos a personas que hablan así, pero en realidad son personas bien conflictivas, bien chismosas, bien difíciles, que causan problemas, pero que hablan así, ¿verdad, hermanita, hermanito? No te confíes de esas personas, porque puede ser que son esas personas que en realidad están encubriendo la verdad con jactancias y mentiras. Dice el versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Santiago también nos dice en el capítulo 1, pero en el versículo 5, fíjense lo que dice, Santiago 1:5. Qué difícil es adquirir sabiduría. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Si tú dices, Señor, realmente estoy lleno de envidias, de rivalidades, soy una persona conflictiva, egoísta, solamente pienso en mí, realmente no tengo estos frutos. Cuando analizo mi corazón, me pesa que a los demás les vaya bien y no me gusta que no me reconozcan y me siento deprimido, me siento frustrado, enojado, porque no estoy recibiendo el reconocimiento que quiero. Tienes que pedir, dice Santiago, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé esta sabiduría que te va a hacer humilde, que va a abrir tu mente para que puedas aprender, que te va a hacer bondadoso. Esto pídeselo a Dios. Dice Santiago, pídanle a Dios si no tienen sabiduría. Y por último, debemos recordar que la sabiduría en la fe cristiana no es solamente un consejo o un concepto. Fíjense lo que, pongan mucha atención. La sabiduría en la fe cristiana no es un concepto y no es un consejo. ¿Qué es la sabiduría en la fe cristiana? Díganme. ¿Qué es la sabiduría en la fe cristiana? No es un consejo, sé sabio. No es un concepto, vamos a analizar qué es la sabiduría. Sí, también, pero es algo más. Es una persona. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 29. Primera a los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 29. Entonces la sabiduría para los cristianos no es solamente un concepto, no es solamente un buen consejo, que sí lo es, pero es algo más, es una persona.
Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios. Recuerden que los corintios eran estas personas que vivían en una ciudad llena de prostitución, llena de templos donde se ejercía la prostitución, llena de inmoralidad, una ciudad comercial donde había un puerto, donde venían personas de diferentes países, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy moderna para el primer siglo. Pero fíjense cómo Pablo les habla a estas personas que viven ahí y a los cristianos que viven en una sociedad así, con ese nivel de corrupción. Fíjense lo que les dice. Me explico, dice Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. O sea, para los que no creen, para los que no son cristianos, dicen, es una tontería ser cristiano, es una tontería el creer que un hombre es hijo de Dios, que vino a este mundo, que tomó forma humana, que obedeció a Dios en todo, que fue a la cruz a morir por todos los que Él ama y que por esa muerte, entonces las personas pueden recibir perdón. Eso es una tontería, es una locura. Y dice Pablo, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es ¿el qué? El poder de Dios. Es decir, ¿qué es lo que tiene el poder para cambiarte de ser una persona envidiosa, llena de rivalidades, una persona tan negativa, y convertirte en una persona sabia, que traes bendición a los que están a tu alrededor, que traes paz a los que están a tu alrededor, empezando desde tu esposa, empezando desde tu esposo? ¿Estás trayendo paz a tu esposa? ¿Estás trayendo paz a tu esposo? ¿Estás trayendo paz a tus hijos? ¿Estás trayendo paz a tus padres? ¿Estás trayendo paz a las personas que viven alrededor de ti, en tu vecindario, en tu edificio? ¿Estás trayendo paz a las personas con las que trabajas? ¿Eso estás trayendo beneficio? ¿O estás produciendo conflictos porque estás lleno de envidia y de amargura y de egoísmo? Entonces ahí está, este mensaje, el evangelio es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, la sabiduría humana, la sabiduría del tarot, la sabiduría de los horóscopos, la sabiduría de los coaches profesionales, la sabiduría de, ya saben ustedes, esas personas famosas que coachean para que tengas buenos negocios, para que tengas una buena vida, los coaches que están tan de moda. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los que se creen inteligentes. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Es decir, vemos la sabiduría de las feministas, vemos la sabiduría de los LGBT, vemos la sabiduría de la extrema izquierda o de la extrema derecha, vemos la sabiduría del mundo. ¿Y qué vemos? ¿Vemos sabiduría? ¿Vemos reconciliación? ¿Vemos paz? ¿Vemos un bienestar? No vemos eso. Vemos una sociedad más polarizada, más enojada, más violenta, todo mundo con una idea más egoísta. Eso es lo que vemos. Y dice en el versículo 22, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, o sea, conocimiento. Los judíos pedían milagros, mientras que nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, porque no es lo que esperaban. ¿Están de acuerdo? No es un milagro que los llevara a ser liberados de los romanos, que es lo que querían los judíos cuando viniera el Mesías. Entonces ahí tropiezan los judíos en la cruz. Y es locura para los gentiles. No pueden creer que el Salvador del mundo sea un hombre tan humilde como Cristo y que haya ido a una cruz. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios. ¿Y qué dice? Y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando tú te enfocas, fíjate, quiero que pongan mucha atención, con esto quiero terminar. Si tú te enfocas en la vida perfecta de Jesús, en su obediencia perfecta, en su humildad, y entiendes para qué fue obediente Cristo. Cristo fue obediente para que tú y yo, que no podemos ser obedientes, seamos justificados. Él fue obediente en nuestro lugar. Eso es lo que creemos los cristianos, que Cristo obedeció al Padre en todo para que ahora esa obediencia sea tuya y sea mía. ¿Quieres recibir la obediencia de Cristo en esta mañana? La obediencia de Cristo en tu lugar. Eso es lo que Cristo te ofrece, porque tú nada más te puedes engañar. Pero tú no puedes ser obediente como Cristo lo fue, perfecto. Pero Él no obedeció para que lo veas como, un gran ejemplo. Tengo que ser como Jesús. Nunca vas a ser como Cristo.
Estamos en un proceso de santificación y queremos un día llegar a ser como Cristo. Sí queremos ser como Cristo, pero al voltear a ver nuestros corazones, ¿qué es lo que vemos? ¿Ya somos como Jesús? No. ¿Cuánto te falta para ser como Jesús? ¿6 meses más de venir al Redentor? ¿Otro discipulado más de fe y trabajo y ya vas a ser como Cristo? ¿No? Otra lectura de la Biblia el próximo año y ya con eso ya va a ser como Cristo. No, tienes que aferrarte a la obediencia de Cristo y tomar esa obediencia y hacerla tuya. Así vas a ser sabio, es lo que nos está diciendo Santiago y es lo que nos dice Pablo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aférrate a esa obediencia de Cristo. Analiza la obediencia de Cristo. Piensa en la obediencia de Cristo. Cree en la obediencia de Cristo y di, esa obediencia de Cristo es para mí. Luego ve a la muerte de Cristo y velo ahí en la cruz y piensa, ahí debería de haber estado yo pagando por mis pecados, porque he asesinado, he adulterado, he envidiado, he odiado y merezco ir a la cruz, pero Cristo fue a la cruz en mi lugar. Analiza esa cruz, piensa en esa cruz, piensa en lo que Cristo está haciendo en la cruz por ti y por mí y di, eso es por mí. Ese amor es por mí, ese sacrificio es por mí, y analízalo, medita en eso y eso te va a hacer sabio. Luego medita en la resurrección de Cristo. No hay una tumba donde vayamos a encontrar los restos de Cristo. Cristo ha resucitado y Cristo está llamando a las personas a que vengan y crean en Él. Yo no sé cómo está tu fe en esta mañana, yo no sé si tú piensas que eres un cristiano, pero tú tienes que pensar que no estás aquí por un accidente. No es una casualidad que estés aquí. Tal vez Cristo te está llamando en esta mañana para que le des tu vida, para que digas, Cristo, hazme sabio porque no tengo sabiduría, me creo sabio, pero en realidad estoy lleno de cosas malas, de envidia, de rivalidades. Realmente soy una persona egocéntrica, por eso en lugar de traer paz, creo conflictos. Entonces necesitas un Salvador, necesitas a Jesús. ¿Quién va a venir a Cristo hoy? ¿Cómo vas a venir a Cristo hoy? Porque realmente la sabiduría que necesitamos está en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros y ha prometido venir, regresar, establecer su reino aquí. Si piensas en eso, si ese es tu enfoque, Cristo, entonces ese enfoque, esa fe, esa confianza en Cristo va a transformar tu corazón. Vas a poder confiar en Cristo y vas a poder dejar de confiar en ti. Vas a convertirte en una persona sabia, una persona que tienes buenas intenciones, una persona que traes paz, una persona que traes beneficio a los que te rodean. Eso es lo que Santiago nos dice. Si ustedes conocen a Dios, deberían ser así. Si no lo somos, es un buen día para arrepentirnos de no serlo. Si todavía no eres una persona que traes beneficio a los demás, el shalom a los demás, es un buen día para decir, Señor, perdóname. Perdóname de mi egocentrismo, perdóname de que quiero el primer lugar, perdóname por mis celos, mis envidias que me están amargando y que me están haciendo tener conflicto con todas las personas a mi alrededor. Perdóname. Vengamos a Cristo y confiemos en su amor, en su perdón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por esta palabra que encontramos en Santiago. Cuánta sabiduría necesitamos. Ayúdanos, danos sabiduría, porque Señor, no te molesta que te la pidamos. Más bien, Señor, te entristece que no confiemos en que nos puedes dar la sabiduría necesaria. Necesitamos sabiduría, Señor, pero esa sabiduría no está en otro lugar, sino es en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Que analicemos la vida de Jesús, que nos alegremos de tener un Salvador que nos ama, que nos perdona, que nos ve necesitados, que nos ve así necios, difíciles, que nos ve, Señor, con este egoísmo diabólico que nos aparta de los demás, que nos hace sentir envidia, que nos hace despreciar a los demás. Padre Santo, gracias porque tú nos has salvado de todo eso por medio de Cristo. Señor, queremos que Cristo sea formado en nosotros. Queremos que nuestra confianza esté solamente en Jesús. Y Señor, que produzcas en nosotros, Señor, sabiduría, confianza en ti. Que nos enseñes, Padre de Cristo, para que al poder ver su amor y su bondad sobre nosotros, también podamos, Señor, otorgar ese amor y esa bondad a otros. Queremos, Señor,
que hagas una transformación en nuestras vidas. Escucha nuestras oraciones, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo que obra en nosotros, que obra en la iglesia. Transfórmanos, cámbianos, y gracias por invitarnos a acercarnos a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.